Hoy usted estuvo en el programa Debate Abierto de Telemetro y le escuchamos un tono un poco más conciliador. Ingeniera, ¿qué cambió en su percepción sobre el caso Martinelli desde las últimas veces que se refirió a él públicamente? Bueno, realmente desde que se refugió en la embajada nicaragüense, yo he tenido una posición y lo he dicho. Ustedes mejor que nadie saben que yo he confrontado al expresidente Ricardo Martinelli en las elecciones del 2009 y posteriormente hemos estado en la audiencia sobre el tema de los pinchazos y por eso fue Casi extraditado a 7 años, Estados Unidos. ingeniera. 7 años, exactamente. Y hace 16 años las elecciones del 2009. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Ah? ¿Cómo pasa el Exacto. tiempo? Entonces, yo creo que en estos momentos, y lo he dicho y lo expresé, en el momento en que él se refugió y luego Nicaragua le dio el asilo político, mi opinión era que lo mejor era que le dieran el salvoconducto. Hubo confrontaciones en aquel momento, o confrontaciones teóricas, porque decían desde Cancillería del gobierno del presidente Nito Cortizo que si se le daba el salvoconducto, estaba reconociendo de que él era refugiado o asilado político. Yo le decía O sea, que se había referían a que estarían admitiendo que es persecución política. exactamente, así mismo. Entonces, que yo decía, mira, la teoría nos dice eso. Ya sabemos que hay una sentencia de la Corte en firme. Ya se sabía que venía la sentencia de la Corte. Entonces, esto, por supuesto, tenemos una realidad. Lo tenemos en la embajada nicaragüense. Démosle el salvo el conducto y pasa. Pero no se dio. Vino el presidente, el nuevo presidente, y asumió el rol y también se le da el salvoconducto. Y bueno, todos sabemos lo que ocurrió por la Mira, no alerta fue tan de rápido como quizás el señor Ricardo Martinelli hubiese querido, porque ya estamos a un año de las elecciones y a pocos meses de cumplir un año de haber entrado al poder el señor José Raúl Mulino, y la gente hubiese pensado que al día siguiente o que incluso en la toma de posesión ya Ricardo Martinelli iba a estar libre. Y por otro lado, muchos creyeron que iba a ser el consultor o esa persona de la que José Raúl Mulino iba a estar constantemente consultando sobre decisiones del país, sobre todo en los momentos políticos nacionales e internacionales que estamos viviendo, ingeniera. lo que pasa es lo siguiente. Yo le estoy dando seguimiento mucho a no solamente al presidente, sino a todo el espectro nacional. El presidente Molino es un hombre de derecho y eso es un tema que yo creo que es importante. El tema de sacarlo de la embajada tiene que tener un proceso porque aquí hay una condena en firme. Y luego de eso se han hecho, y Tejerino se han hecho propuestas, o sea, se mandaron a Estados Unidos una apelación sobre la decisión del principio de especialidad. Sería. Y también aquí en Panamá se han metido recursos para ver si realmente tenía el recurso del principio de especialidad. Entonces, todo esto es un proceso. Es Mira, a desgastante tal para las dos grado, partes, tanto para el para las Estado dos, panameño como para Ricardo Martinelli. Esto es como quién se totalmente. cansa primero. Y pareciera Y que el ese, expresidente no es el que se va a cansar. Yo lo que quiero decirte es que lo que ocurrió con la amnistía, que es un tema que no se tenía los votos. Entonces yo siempre he expresado lo siguiente, mira, no es lo mismo un dirigente político X, no importa si es él o soy yo o es cualquiera, no, que digamos yo voy a seguir peleando, pero que llega tanto tiempo, desde el 2015, este proceso ha venido o él ha estado subiendo y bajando escaleras y haciendo lo que sea. Llega un momento en que tú dices, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo esta situación? Y yo lo que veo en estos Si no se momentos, más hubiese que el tema dilatado político, tanto, ya han pasado 10 años, si no se hubiera dilatado tanto, ya estuviera nada, saliendo libre. ya estuviera saliendo libre. Entonces yo creo que esa es la decisión, me parece. No es que yo he cambiado mi posición. Ustedes saben cuál es mi posición en él. Él lo confronté políticamente y en los tribunales. No fue el resultado que yo hubiera querido hacer en el tema de los pinchazos, pero yo soy respetuosa de esa situación. Ahora, ¿qué tiene que hacer él? Recomponer su propia vida, porque si él quiere seguir teniendo incidencia en este país, es lo primero que tiene que hacer. Y cualquier ser humano, no solamente él, cualquier ser humano, tú no puedes dirigir ni la casa, ni un trabajo, ni nada, si tú estás
desordenado, tiene que haber un equilibrio. Y es por eso que me parece que lo más sano era que él pudiera salir del país. Ojo, yo no he vuelto a, no hablo con Ricardo Martinelli, yo no tuve ninguna relación con él. Lo más cercano que tuve fue cuando fallaron no culpable en el tema de los pinchazos. Así que te puedes imaginar, a mí me parece que lo que nosotros debemos hacer es tener preparación hacia los problemas más grandes que tiene el resto de la población panameña. Ahora, que Porque usted él puede seguir considere viviendo en cualquier parte. y que usted considere en este momento que la vía sea el salvoconducto, no significa necesariamente que usted considere que él es inocente de las cosas que se le han imputado. ¿O sí? Tijerino, el tema del salvoconducto o el asilo político no exime el tema penal. Él tiene una condena. Eso es muy importante. Él tiene una condena en Panamá de 10 años, 8 meses y tiene una multa de 19.2 millones de balboa. Pero además de eso está inhabilitado de participar políticamente. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y el Usted, hecho de darle ese ah, asilo político no significa que esto se va a borrar. No ahora, se va a borrar. yo quisiera preguntarle a usted, ingeniera, si confía en la justicia panameña, pero entendiendo que con Ricardo Martinelli en un tema sí lo condenan, pero en otro tema que todos abiertamente saben que es en el que lo involucra a usted, fue adverso el resultado. ¿Cómo evalúa usted la justicia panameña? Lo que ocurre es lo siguiente. Aquí no se dijo que no era culpable, sino que Inocente. no culpable, que nadie lo vio. Pero en el caso de New Business, el pueblo panameño, los medios de comunicación, todos, porque ese es un evento que se transmitió directamente, saben que personas dijeron que recibió, que transfirió, que recogió todo este tema. Entonces, acá había elementos de juicio para condenarlo. Eso es fundamental y ha sido condenado. Yo tengo que esperar ahora de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del principio de especialidad. Oye, si Estados Unidos le dijo que respalda la decisión de la Corte, del secretario de Estado, de que no había principio de especialidad y que podía ser juzgado en Panamá por cualquier otro delito, ¿cómo nosotros los panameños, la Corte Suprema de Justicia va a decir no, cuando ya ha fallado reiteradamente en otros fallos de la forma de que no tiene especialidad? Entonces, no me parece, lo que hay que seguir cerrando este capítulo y pasar a otra etapa, Tijerino. Esa es mi opinión. ¿Cómo interpreta usted el Yo asilo no, otorgado? ¿Cómo yo no interpreta puedo usted estar Ajá. yo no puedo estar pensando en que porque es adversario mío, yo ahora tengo que delar el árbol, hacer leña del árbol caído. No, déjame decirte, esa es una etapa, pasó, yo tengo mi posición y como siempre tú me conoces, yo Sí. expreso lo que yo siento. Aquí en Panamá hay momentos, hay situaciones muy delicadas y nosotros necesitamos tener mayor tranquilidad para poder enfrentar como país. Mira, yo no soy gobierno, pero sí como país, yo soy una ciudadana de este país, yo soy una dirigente de este país, yo tengo... Ahora, de hecho, me sorprendió verla hoy frente al señor Luis Eduardo Camacho, persona con la que usted ha tenido confrontaciones muy fuertes. Hay un clip histórico de la vida panameña donde usted le dice lambón y hoy pudieron conversar con el debido respeto, tanto de él hacia usted como de usted hacia él. Lo que pasa, Tijerino, es que cuando ya tú has vivido esto, hay cosas que están por encima de nuestras aspiraciones individuales. Aquí está en juego el país. Aquí hay una relación con los Estados Unidos que no está en sus mejores momentos. Aquí hay problemas nacionales que necesitamos mirar con responsabilidad. Yo esa consigna de que si al gobierno le va mal, a la oposición le va bien, eso ya no funciona. Ese es el librito viejo. Esa era la regla 22, ¿oíste? Del poder. No. Ahora es si al país le va bien y al gobierno lo hace bien, a nosotros nos puede ir bien. Nosotros ya vivimos esto. Hace 36 años se anularon las elecciones el 7 de mayo del 89. Nosotros necesitamos, para tener un clima de mayor inversión, tenemos que tener un clima de mayor tranquilidad y sobre todo tolerarnos entre todos nosotros. Así que sí fue un tema bien interesante esta mañana. Yo te lo puedo decir, yo
lo menos que yo podía creer es que íbamos a coincidir en puntos. Yo con Eduardo, con Camacho, ustedes saben cuál es mi posición también, pero eso no significa que respeto y cuando tengo que decirle sus cosas se lo digo y él también conmigo. Pero tenemos una vivencia en este país que nadie puede negar. Él en su punto de vista y yo la mía. Usted no, Yo no creo que teme eso de es alguna manera que el nuevo tono que tiene se ha interpretado de alguna manera como una validación, como que ahora cambió de opinión y está a favor de Martinelli, no, que la gente pudiera para interpretarlo, nada. ¿no? Pues la gente puede pensar lo que quiera. No, yo le voy a decir una cosa. Yo me he preparado, yo te lo tengo que decir, yo estoy estudiando ciencias políticas, yo estoy en tercer año ya, el próximo año me gradúo, yo soy politóloga, soy estudiante y también doy clases a estudiantes. Yo no puedo en estos momentos hablar, decir en el salón de clase una cosa o participar con mis profesores en una cosa y en la práctica decir otra. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que hacemos y lo que decimos. Yo creo que eso es lo más importante y darle la razón a quien la tenga. Yo en esto no tengo tiempo para estar perdiendo. Ya nosotros estamos en este país, cada quien sabe que cuando yo no estoy de acuerdo con algo lo expreso, sea quien sea, yo lo expreso, pero hay que saber, una cosa era la etapa en la asamblea, otra etapa anteriormente como candidata, ahora lo estoy haciendo desde el punto de vista académico, responsable, pero también como dirigente política de este país, de un ¿Sigue en partido y radio como usted? dirigente social. ¿Ah? ¿Sigue en radio? ¿Perdón? Que si sigue en radio. Sí, sigo en radio y escribo todos los domingos. Estoy en la universidad, sigo en la radio. Todos los martes tengo mi radio y escribo la columna. Todos los domingos escribo una columna por más de 15 años. O Ok. sea, ¿Y en eso, dónde sale en sus redes? no, esa sale en El Siglo. Todos los domingos Sí. sale mi columna en El Siglo. Todo. Y la transmitimos en las redes y todo. Y todos los martes estoy en el programa de Renato Pereira con más de 16 años allí en el tema de mujeres políticas. Entonces, Ahora, ingeniero, ¿cuál es su mensaje a los ciudadanos que ven con indignación que un condenado por corrupción logre protección internacional mientras miles enfrentan el sistema de justicia? Incluso algunos decían que hoy en redes que el 80% de los que están presos hoy por menos de lo que Martinelli ha hecho deberían estar libres si viviéramos en un país donde deberíamos ser iguales ante la ley. yo estoy de acuerdo y mira que soy respetuosa con esa opinión, porque tienen razón. Mm. Mira, el asilo político no le elimina la condena que tiene de 10 años, 8 meses, pero él hizo algo. Cuando el fallo iba a salir, él se asiló, él se pidió refugio en la embajada nicaragüense. Nicaragüense. En la práctica, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer, Digerino? Dime. Íbamos a Nada, porque irrumpir. de hecho hay precedentes en otros países donde han ingresado a las embajadas y ha habido repudio internacional. Exactamente. Entonces nosotros, en un momento como este, porque eso te digo, estamos en un momento delicado, estamos confrontando la posición de Donald Trump, que quiere llevarse el canal y que quiere ponernos a nosotros un conflicto de tema de la soberanía y nos está tocando la piel. Estamos en lo interno, tenemos situaciones con la Caja del Seguro Social, tenemos tema con las minas, tenemos todo este tema. Entonces, encima de eso vamos a entrar a llevárnoslo, porque la otra dice, ok, vamos a hacer, pues tenemos que llevárnoslo para renacer. Tenemos que irrumpir en la embajada, ahora está ¿cómo se llama? La nicaragüense. Usted sabe el conflicto que se nos pone, mire lo que pasó con México, en México y Ecuador. Eso fue un desastre. ¿Y para qué entonces están los organismos internacionales? ¿Para qué somos signatarios? Por eso partí diciéndote, yo creo en el asilo político como un instrumento de la política internacional. Lo creo. Y eso para mí es fundamental. Ahora, ¿no le llamó la atención, ingeniera, que de repente dos personajes de extremos totalmente opuestos, que en el pasado en redes sociales se han dado palo, paleta y palito, parejo, hoy se prestan esta ayuda? Porque es que pareciera una ayuda que le está dando el gobierno de Colombia, no sé si al Estado panameño, no sé si a Ricardo Martinelli, pero sí pareciera una ayuda de Petro hacia esta esquina, ¿no? Cuando vino Petro a Panamá, yo digo, algo se está tejiendo por aquí, porque se decía en la vereda tropical, Tijerino, y tú lo sabes, se decía, oye, se va para Brasil, o decía, no, se va para Italia, no, se va a comer arepa, digo, este va para Colombia, este no va, y Petro apareció por allí.
¿Qué va? Cuando se han dicho hasta de lo que tú vas a decir, tú eres tal cosa, o epítetos, parte y parte. Sí. Pero mira, Por el tema de una colombiana que fue también en el gobierno de Martinelli bien acuérdate, recibida, siendo conocida la señora Pilar allá en Colombia por chuzar. Acá el claro. equivalente de pinchar, allá es chuzar, Ajá. y entonces quizá eso causó diferencias de opinión entre Petro y el actuar de Martinelli en su momento. Acuérdate que la señora Pilar estuvo aquí. Dicen que ella fue la que orquestó todo este tema de los pinchazos. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Esa Y es no parte tengo de la pruebas, pero historia. tampoco dudas. Sí, eso es. Usted sabe que estas son cuestiones que uno tiene que manejar. Pero lo cierto es que ese instrumento, nadie puede negar que el instrumento legal del asilo se da, pero también nadie puede negar que la justicia panameña, la Corte Suprema de Justicia se tiene que pronunciar, Tijerino, tiene que pronunciarse. Ya cerremos el capítulo legal, ya saben, porque entre interponer tantos recursos, como dijimos con anterioridad, ya hubiéramos resuelto, él ya hubiera estado libre. Sí, 10 años yo hubiera, si van 16, usted se puede imaginar, del 15 acá son 10 años. Entonces, sí, por el buen comportamiento, ¿sabe cómo es esto? Y claro que hay sentimientos. Es que es una impunidad, estamos sentando un mal precedente para este país. sí. Cierto, Y es es cierto así. también. Es cierto que lo estamos haciendo, pero también nosotros hemos tenido presidentes en este país que también han salido en situaciones y se les dio asilo en este país. Entonces, yo creo que, bueno, mi recomendación, sin que él me lo pida, que baje un poco el tono, que se dedique a recomponerse un poco allá en Colombia. Puede Ahora, hacerlo. la situación de Colombia no creo que sea la misma que Nicaragua, donde parecía un huésped de la embajada, como se pudiera Muy interpretar como si estuviera privilegiado, alquilando Tijerino, muy un hospedaje, privilegiado, ¿viste? pero acá en Colombia pienso que la política interna no permitiría dos o tres cosas que Nicaragua sí le dejó por lo que sabemos del gobierno de Nicaragua. Totalmente comparto esa opinión contigo. Sí. El pueblo y la intelectualidad colombiana tiene muy claro lo que es el asilo político. Tiene muy claro cuáles son las limitaciones, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden Y hacer. los medios de Cosas comunicación de Colombia son muy fuertes. muy fuertes. Y los analistas y los periodistas tienen un peso Acá en Pamper. extraordinario. ¿Sí o no? Oiga, Extraordinario. ingeniera, saliéndome un poquito de tema, ya casi en la recta final, porque sé que está bastante Sí, ocupada, ingeniera, el gobierno de José Raúl Mulino hace un año y un par de horas y días ganó la elección. Muchos consideran que en la recta final del gobierno de Cortizo las cosas andaban mal, pero a un año de las elecciones, para mucha gente las cosas no han cambiado. Sin embargo, ya usted con su experiencia política y viéndolo desde un punto más amplio, un espectro más amplio, considera que las cosas han mejorado, que no han mejorado, que van a mejorar. ¿Cómo usted ve la política de José Raúl Mulino con todos los tropiezos que no dependen de él, porque algunos de ellos no son internos, pero cómo sí. considera usted la actuación de José Raúl Mulino? Yo mi recomendación, y se lo he hecho públicamente, es que él solo no puede abordar el problema internacional, no lo puede abordar. Ese decir que yo voy solo en el camino, no quiero compañeros de viaje, con Estados Unidos usted no puede darse ese lujo. Usted tiene que buscar apoyo internacional y eso no significa que me voy a confrontar con los Estados Unidos. Me decía una gente, Balbina, pero es porque precisamente por algunos compañeros que los desinvitaron en un evento que tuvo con el embajador panameño. Yo le decía, pero yo no entiendo por qué se tienen que molestar. Tú vas a Estados Unidos y el orgullo del pueblo norteamericano sobre su soberanía, sobre lo que ellos son, es extraordinario. Sí, Es muy grande. Entonces, ¿por qué ellos se tienen que molestar con el panameño si el panameño dice que Panamá es libre y soberano? ¿Por qué se tienen que molestar? No lo veo. Entonces, ese es un problema fundamental y lo tenemos que abordar con mucha responsabilidad. Nadie está diciendo que nos vayamos a los puños con los norteamericanos. Lo único que estamos diciendo, oye, esta situación ya la pasamos. Esa es una, el plano internacional.
cómo vamos a abordar el tema internacional. Segundo. Y antes de continuar, en el plano internacional también estamos en igualdad, somos dos países, por más que ellos sean una potencia, por más que tengan un presupuesto billonario, por más que tengan millones de habitantes, pero en el derecho internacional estamos en igualdad de condiciones. Estamos en igualdad de condiciones. Y tú tampoco me puedes decir a mí quiénes van a ser tus amigos, porque nosotros no le determinamos a los norteamericanos, al gobierno norteamericano, quiénes son sus amigos, ni quiénes son sus adversarios, porque yo tengo que agarrar tu pelea. Tampoco somos tu patio trasero. O sea, las palabras que ha dicho el presidente y los funcionarios que han venido en representación del presidente norteamericano a Panamá no han sido su texto posible. Eso es fundamental. Entonces, ese es un tema que tenemos que abordar con los especialistas. Aquí Panamá tiene una gran cantidad de especialistas que estarían dispuestos a mirar todo este espectro internacional. Entonces, vamos a lo local. También lo local tenemos. Nosotros nos agarró la pandemia, aunque mucha gente no quiera entenderlo, a nosotros nos agarró la pandemia, nos agarró posteriormente el tema de la gasolina, el tema de la guerra de Ucrania, de Rusia, los desastres naturales. Ya me acuerdo del discurso porque cada viernes que el presidente Cortizo andaba en, no me acuerdo cómo se llamaba ese proyecto. Lo que eran las consultas de las comunidades. La Colmena, el plan Colmena. El plan Colmena, que recuerden que yo le decía a los muchachos en la redacción, mira con qué va a arrancar. Y es más, yo lo cantaba a la par de él. Pero sí, en realidad ocurrió. Y una realidad. Entonces, la gente quiere desconocer ahora o invalidar lo que fue una pandemia, y todos conocemos personas que murieron en la pandemia. Y el que no diga que sintió miedo en algún momento, miente. Oye, 8.000 personas murieron. ¿Y qué familia panameña no le tocó una o dos personas? A mí en mi familia me tocó 3 familias y además amigos cercanos, sobrinos cercanos. O sea, eso que conocía de toda la vida y que de la nada se nos fue. Así mismo. Entonces, eso nosotros tenemos que mirarlo. Y lo otro es que la gente dice, bueno, es que son dos liderazgos distintos. Nito Cortizo tiene un liderazgo, y el que conoce a Nito Cortizo sabe cuál es el Nito Cortizo. Nito Cortizo, si quiere evitar confrontaciones, él va a hacerlo de todas maneras, va a evitar confrontaciones. Tenemos un presidente que no tiene ese liderazgo, es un liderazgo distinto. Él va a tomar las decisiones y él va a hacer. Y él abre fuego contra toda la gente. Es como una ametralladora, va tirando por todos lados. Pero llega un momento en que tú le tienes que decir, oiga, ¿cuál es la prioridad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y yo entiendo que no son las mismas situaciones. Entonces ya nosotros no podemos, porque la oposición se caracterizaba de decir que si al gobierno le iba mal, a nosotros no iba bien. Tú sabes que eso no es así ya. A todos nos tiene que ir, por lo menos, si vamos a empujar la carreta, a todos tenemos que empujarla. Y es por eso que yo te digo que esos problemas él tiene que muchos políticos, y discúlpeme, muchos políticos, líderes de colectivos que tienen sus empresas, o sea, independientemente al lado político, porque nada está escrito en piedra el día de la elección. Así es. Entonces, el que le vaya mal al gobierno no necesariamente significa que yo voy a ganar en las urnas una elección, y ya eso está aprobado. Entonces, si al gobierno le va mal en mis negocios personales, me va a ir mal. Irina, ¿tú sabes lo que es pagar toda la semana con una pequeñita empresa al sector productivo? ¿Ah? Y si la leche le cayó antibióticos, no se la lleva la Estrella Azul. Y si el otro pasó esto, tú sabes lo que significa. Yo el año pasado tenía 19 personas en el equipo de Infórmate y hoy somos 3, incluyéndome. No, es que eso es, y eso tú crees que es correcto. No, si al contrario, porque cada persona que tú tienes que no participar contigo es un problema que estás llevándole a una familia. Y muchos de ellos dependían únicamente del ingreso que recibían conmigo. Exactamente. Entonces, ese es el sentido que yo te digo que nosotros necesitamos. Y por encima de mis aspiraciones, yo soy PRD. Yo estoy en un proceso interno de reorganización con nuestro colectivo, pero por encima de nuestro partido está el país. Y eso nos lo enseñó la historia. Nosotros vivimos confrontados hace 36 años. Yo no quiero volver a tener esa confrontación donde yo no miraba
el otro no me podía mirar y yo no lo podía mirar. Un Y poco había más allá de la personas, historia y en base a lo que decía usted hace un momento, de no caminar solo con estos problemas internacionales, la prueba está a finales de los 70, que concluyó en el 77 con la firma de los claro, tratados, que no se caminó solo, no se camina solo. se Es que ni buscó en la ayuda casa tú puedes internacional. caminar solo, tijerino, ni en la casa. En la casa es un equipo, en tu trabajo tiene que ser un equipo, Sí, claro. en la comunidad tiene que ser un equipo, o sea, solo no lo vas a poder lograr hacer. Para eso tenemos familia, para eso tenemos comunidad, para eso tenemos país. Entonces, esos son los temas que tú reflexionas, que tú analizas, que nosotros tenemos que hacer. Y te quiero decir con esto, no es que he cambiado, no, yo tengo mis valores, yo tengo mis principios, pero yo creo que si yo veo que la situación no va por buen camino, yo tengo la responsabilidad de decir, oye, no veo que la situación vaya bien por allí. ¿Qué podemos hacer? Yo no quiero estar confrontado como tuvimos hace 36 años. Yo lo que quiero ser también, ser parte de la solución del problema, ser mediador, estar en el centro, de mirar qué es lo que podemos hacer. Y ojo, con nuestros errores y nuestros aciertos, porque todos los tenemos. Es que aquí queremos Usted estaba en todas las traer... esquinas. Y por eso, ¿Ah? ¿quién más que usted estaba en todas las esquinas? Por eso, ¿quién más que usted? Que la Claro, gente dice, en ¿por qué todas no las es lo mismo de esquinas, siempre para Tijerino. entrevistar? No, pero es que son las personas que conocen el insight de lo que Claro, ocurre adentro del monstruo, como dicen. Ahora, así es. ya para Eso es. terminar esta última Ajá, pregunta en función a los medios digitales, hoy a los medios alternativos como Infórmate, que hacemos un esfuerzo y sobre todo con la poca capacidad, tanto de estructura económica, de recursos humanos, pero hacemos un esfuerzo de hacer el trabajo, como se dice. Hoy la gente nos exige más que a los medios grandes, pero totalmente. usted, ¿cómo ve el periodismo digital independiente en Panamá? Mira, si tú me hubieses preguntado hace 5 años atrás que aquí los medios digitales iban a tener el poder que tienen, yo te hubiera dicho que no. Sin embargo, yo tengo que reconocer el poder de la radio. Es más, una Yo estoy en radio experiencia que también, en acaba, Boom. claro, en España acaba de ocurrir con el tema del apagón. ¿Tú sabes Ujú. quién dio la cara en España de comunicación a través La de radio. toda la radio? Entonces nosotros a veces menospreciamos el tema de las radios a los pequeños. ¿Por qué? Porque le ha costado mucho a los medios grandes poder adecuarse, pero tú ves que poco a poco se han tenido que ir adecuando a las plataformas digitales. Y No, yo y te la voy a radio ha decir, sido, yo que estudié comunicación y la radio ha pasado por todo. Llegaron los periódicos, llegó la televisión, llegaron las redes y ahí está la radio. así es. Ahí está la Y radio. la radio Yo sigue. tengo un programa en Boom de lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana donde vamos a transmitir esta entrevista. Y también tenemos un espacio de opinión de 1 a 2 de la tarde de lunes a viernes. O sea, tenemos 3 horas diarias y cuando nosotros abrimos las líneas telefónicas, ahí es donde te das cuenta que la radio no ha perdido poder. Es el termómetro, es el termómetro y no importa dónde tú estás, tú puedes estar en cualquier lugar y tú lo pones y ahí está. Mira, yo te digo una cosa, hay unos radiecitos que parecen los radios del año 60. Mi abuela tenía esos radiecitos y yo donde me voy, ya decidí que voy a comprar uno en cada lugar donde voy a estar, ¿oíste? Que vale Yo fui a las, $6, que tampoco, yo fui a ¿oíste? las Blancas, yo fui a las Blancas y a San Vicente, a los albergues de los inmigrantes el año pasado, y había lugares en el camino donde no había ni siquiera señal de celular, pero en el carro yo iba escuchando la radio sin ningún problema. Así es. Entonces De yo hecho, lo me único que le... tocó, cuando encontré señal, me tocó parar el carro para Ajá. poder hablar a la emisora, eh, mientras en todo el camino la emisora nunca se dejó de escuchar. Sí, sí, es así. Y por eso te lo digo. Entonces, la gente lo lleva a la finca, la lleva al río, la lleva a las casas, todo. Es un proceso interesante. Oye, y yo voy a aprovechar contigo posteriormente. Vamos a hablar de lo que es el rol de la radio en las comunidades, sobre todo en el Yo, campo. yo, yo quisiera ver si de repente una vez cada 15 días mínimo, Ok, ojalá pudiéramos una mayor perfecto. Vamos a frecuencia coordinarlo. conversar,
porque es Sí, que hoy precisamente tampoco quiero desvirtuar la entrevista en función al tema correcto. específico, pero sé que hay muchos temas que podemos abordar. Totalmente. La política, me hubiese gustado profundizar más del tema Sí, PRD. Me hubiese gustado también profundizar sobre el 1 de julio que viene, sobre Estados Unidos también, sobre la mina, sobre las protestas. O sea, hay correcto. tantos temas donde se requiere eh, escucharnos. ¿Cómo no? Tenemos que escucharnos. Así que voy Pero, a dejarla con ese compromiso que por lo ¿cómo menos no? mínimo una vez cada 15 días conversemos. Me comprometo una vez cada 15 días, 2 veces al mes, estoy contigo en eso y llegamos a un análisis de contexto y pudiésemos también intercambiar con otras personas que podíamos invitar También. y hacer una cosa bien rica de una orientación desde nuestro punto de vista. Déjeme ver, ingeniera, si puedo armar un set bien bonito para que Ok, sea presencial. perfecto, Para que sea correcto. presencial. Yo amo las cosas presenciales, yo las amo. Yo Tener aunque nuestro necesite, propio debate abierto. hagamos nuestro propio debate abierto, correcto. Me parece Un abrazo, excelente. ingeniera, que ya la verdad, Gracias ha sido un buenas placer tardes y siempre y que interesante conversar. iniciemos buena semana mañana. Un abrazo. Saludos. Ok.